Mi hijo y su mujer me engañaron para que firmara la casa. Estaba viviendo en mi coche hasta que mi hermano millonario intervino, regalándome una casa nueva, $5 millones, un nuevo comienzo. Días después, mi hijo llegó con flores, pero lo que yo esperaba hizo que él regresara por haber venido. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Además, compártelo con amigos y familiares. Muchas gracias a todos. Estaba sentada, simplemente en silencio, caliente, inmóvil, con una dignidad extraña, como el instante después de la tormenta, cuando el mundo aún está mojado pero el trueno ya se ha cansado. Acababa de doblar una sábana ligera en el extremo del sofá cuando sonó el teléfono nuevo. Este número no era público, lo había cambiado pocos días antes, una mañana de nieve. Cuando entendí que sobrevivir, a veces, empieza por cambiar las cerraduras y modificar los números, fue un gesto silencioso de protección, una decisión pequeña, pero completamente mía. Llevé la taza a mis labios despacio. El sabor era conocido, casi sorprendente por haberse mantenido exactamente igual. La bergamota, el té negro, el leve toque de miel que yo misma mezclaba, tenía sabor a un tiempo antiguo, antes de las firmas forzadas. Antes de las puertas cerradas con llave, antes de las noches bajo la luz fría del estacionamiento, me recordaba que aún existía, no como esposa, no como cuidadora, simplemente como Clara. El vapor subía en espirales suaves delante de mí. Lo observé desvanecerse en el aire. Observé a los pájaros cruzar el cielo por la ventana. Observé cómo la luz del sol se deslizaba por el suelo como una bendición lenta. Nadie sabía que yo estaba allí, pero a mi lado estaba sentada alguien que leía papeles como quien descifra un mapa antiguo. Gracias, murmuré. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Marta sonrió. Empieza aquí, dijo, golpeando con el dedo sobre el papel. Con la verdad, pedazo a pedazo, fuimos reconstruyendo. Es curioso cómo la traición no siempre tiene rostro. A veces, se esconde en números, en líneas de hojas de cálculo, en nombres en declaraciones que no deberían estar allí. Marta era meticulosa. Imprimió todo. Extractos bancarios, documentos de propiedad, historial crediticio. Nos sentamos una frente a la otra, rodeadas de papeles como si fueran pruebas de una guerra invisible. Después de que él se fue, me dediqué a ser madre, abuela, amiga. Daniel se convirtió en el centro de mi mundo. Cocinaba para él todos los miércoles, incluso después de que se casó con Elena. Cuidaba de su hija cuando querían viajar, les daba dinero cuando pasaban apuros. Nunca reclamé nada, porque el amor, creía yo, era eso, dar sin esperar recibo. Aquella casa se convirtió en mi refugio. Tras la muerte de Ricardo, fue el único lugar donde aún sentía su presencia. El crujido en el cuarto escalón, el brazo desgastado de su butaca, la taza de café con su nombre escrito con letras desvaídas. El juicio, lo sé bien, no es el final. Vendrán apelaciones, testimonios, declaraciones, más oportunidades para que ellos distorsionen, más aire para alimentar el fuego. Marta se recostó un poco. No necesito vencerlos, dije. Solo necesito que dejen de jugar. Hubo un silencio distinto ahora, no vacío, sino pesado de respeto. André dio un paso al frente, su voz más baja de lo que imaginaba. Te admiro, dijo, no solo por haber pasado por todo esto con valentía, sino porque tú sabes cuándo dejar de caminar hacia el dolor. Lo miré. Estoy cansada, André. No rota, solo cansada. Quiero paz, no victoria. Asintió, con una mirada suave. Y estoy orgulloso de ti. Respeto eso. Marta miró de uno a otro y luego sonrió lentamente, como quien acepta una verdad difícil. Tienes razón, dijo. Legalmente, podríamos ganar, pero emocionalmente, ya has conquistado algo que ellos nunca entenderán. Sonreí con calma. Dejaron los papeles conmigo por si cambiaba de opinión. Sin presión, sin exigencias, solo silencio comprensivo. Era como si, a veces, la justicia no fuera ruidosa. Era elegir no gastar tu energía demostrando lo que ya sabes. Más tarde aquella noche, guardé el expediente en un cajón, no por miedo, sino por conclusión. El golpe fue suave, no vacilante, solo respetuoso, como alguien que ya ha entrado aquí antes, pero no estaba seguro de si aún era bienvenido. Bienvenida. Abrí la puerta y encontré a Silvia parada allí, manos cruzadas frente al cuerpo,
una sonrisa tímida en los labios, el cabello recogido como siempre, pero había algo más sereno en ella. Silencio. Siempre fue así con Silvia. Capas no dichas. Historias dobladas en cada frase. Ella observó mi derrumbe desde lejos. No me traicionó, pero tampoco me protegió. Y las dos lo sabíamos. Escuché hablar del expediente. Dijo por fin. ¿El caso? Todo lo que hicieron. Asentí. Removió el té lentamente, sin mirarme. ¿Y Marta? ¿No va a continuar? Quería, dije, pero no la dejé. Silvia entonces alzó la vista. ¿En serio? ¿No vas a demandarlos? No, parpadeó, atónita. Clara, intentaron borrarte, te vaciaron, mintieron sobre ti. Podrías ganar. Entonces, lo sé. ¿Por qué no exiges lo que es tuyo? Tomé un largo sorbo antes de responder, porque la pelea costaría más que la pérdida. Dije, el tribunal no es curación, es exposición, retraumatización disfrazada de justicia. ¿Y para qué? Silvia se inclinó hacia adelante. Para obtener justicia. ¿Justicia? Repetí en voz baja. ¿O venganza? Ella guardó silencio. Suavicé el tono. Silvia. Ellos rompieron las llaves de mi historia y se fueron sin mirar atrás. Era una tarde de miércoles. El cielo gris claro del principio de primavera. Ni cálido ni frío, simplemente suspendido, como si aún no hubiera decidido. Lo recuerdo porque llevaba mi cardigan verde, aquel con el dobladillo deshilachado en la muñeca, y caminé despacio hacia casa tras el club de lectura semanal en la biblioteca. Acabábamos de discutir La Dama de las Camelias, e incluso ofrecí mi ejemplar prestado. Me gustó así porque, por primera vez en mucho tiempo, no estaba esperando a que me invitaran a entrar. No estaba al otro lado de una casa que un día fue mía. No estaba pidiendo permiso para pertenecer. Este lugar nuevo aún no tenía recuerdos. Ningún fantasma en las paredes. Ninguna foto que me oprimiera la garganta. Solo espacio, silencio y el leve zumbido del comienzo. Fue una coincidencia que parecía casi planeada. Salía del mercado, sosteniendo una bolsa con frutas y té, cuando alguien dijo mi nombre, bajo pero con claridad. Era Silvia. Cuando salió, me abrazó fuerte, sin palabras, solo calor y tal vez entendimiento. La biblioteca quedaba a 10 minutos a pie de mi nuevo apartamento, tranquilo, pacífico, entre una panadería y una floristería. Pasé por allí varias veces antes de entrar, sin saber si estaba lista para sentarme entre extraños, mucho menos hablar. Pero un lunes por la mañana vi un cartel en el escaparate, té y letras, círculo de lectura comunitario, todas las edades. Volví a casa y decidí intentarlo. Al día siguiente, fui al jardín con unas tijeras de podar. La magnolia estaba alta al fondo, no grande, pero graciosa. Las flores eran blancas, llenas, algunas ya dorándose en los bordes con el calor. Corté las flores con cuidado, dejando que las pétalos cayeran en una cesta de tela. Una brisa pasó por las ramas, trayendo un perfume tan leve que me hizo detenerme en mitad del movimiento. Cerré los ojos. Durante mucho tiempo, no podía sentir olor alguno sin recordar algo que no quería. La vainilla me recordaba a lociones de hospital. El cedro me traía de vuelta a la habitación de invitados donde me refugié. La lavanda me recordaba a Elena, pero ahora era solo magnolia y sol. Abrí los ojos y miré el pequeño jardín que había empezado a moldear. Hierbas en macetas en la terraza, un banco con cojín de ganchillo, comederos de pájaros en la esquina. Nada grandioso, pero era mío. Adentro, puse a hervir agua para el té. No necesité la bandeja llena, solo una taza, sin público, sin confrontación, sin necesidad de esconderme. Elegí manzanilla. Mientras esperaba que el agua hirviera, me apoyé en el fregadero y observé a un colibrí danzando alrededor del comedero. Pensé en todos los años en que tomé el té como remedio, amargo, obligatorio, siempre ligado a algún ritual de supervivencia o para mantenerme firme y consolar a los demás. Ahora era solo té. Me senté en los escalones traseros, taza en mano, respirando el vapor, y por primera vez en años, sin opresión en el pecho, sin peso detrás de las costillas, solo calma. Bebí y sonreí, no porque algo hubiera salido bien, sino porque había creado espacio para la paz, para la posibilidad, para mí. La magnolia se balanceaba suavemente, como si también respirara aliviada. Miré la taza, inclinándola hacia la luz. Por primera vez en tantos años, el té no estaba amargo, tenía sabor a comienzo. Solía creer que, si amaba lo suficiente, me sacrificaba lo necesario. Permanecía callada el tiempo justo. Algún día ellos me verían, al yo verdadero, aquel que recordaba cumpleaños, hacía sopa en los días malos,
ahorraba dinero para emergencias, mantenía los brazos siempre abiertos, pero algunas personas no ven, solo toman, y luego se dan vuelta y preguntan ¿por qué estás vacía? Dejé de esperar que alguien me explicara, arreglara o deshiciera. Ahora despierto en una casa que huele a aceite de limón y albahaca mojada. Nadie grita, ningún paso resuena, nadie me llama dramática por sentir dolor. Y ahora aquí estaba yo, un fantasma con identidad, sin dirección fija, sin luz en la terraza. Recordé susurrar en la oscuridad. ¿Cómo pasé de mamá? Tú eres mi mundo a por favor. Desocupa la casa. Nadie respondió, porque quien hace esa pregunta ya conoce la respuesta. Solo espera que no sea verdad. La segunda noche, aparqué cerca de una pequeña iglesia. Había un cartel. La gracia es gratis, pero el estacionamiento no. Reí a carcajadas por primera vez en días. Luego lloré. No pertenecía a ningún lugar, ni a mi casa, ni a mi familia. No me veía desde hace semanas, desde que cambiaron las cerraduras, y el silencio entre nosotros se volvió ensordecedor. Sonrió como si fuera un reencuentro. «Hola, mamá», dijo entregándome las rosas. «Estás hermosa». Miré las flores. Blancas, frescas, puras. «Qué apropiado», pensé. Él no tenía idea de lo que lo esperaba al otro lado de esa puerta. No sabía que no estaba en un asilo, llorando. No sabía que su madre silenciosa se había convertido en alguien con decisiones, con fuerza, con un expediente sobre la mesa junto a la tetera, lleno de todo. Lo veo en cómo dejé de suplicar para que la gente se quedara. Daniel hizo su elección, Elena hizo la suya, y yo hice la mía. Un camino distinto, sin manipulación, sin excusas fingidas. Un camino que sabe a paz, no a culpa. Algunos dirán que debería haber luchado más, presentado demandas, exigido todo de vuelta, pero lo que se llevaron nunca fue el verdadero tesoro. El verdadero tesoro, mi tiempo, mi verdad, mi ternura, está siendo recuperado. Día a día, despierto y respiro mejor. Planté narcisos la semana pasada. Sé que ya es tarde en la estación, pero la tierra estaba blanda y mis manos ardían por algo nuevo. Sonreí mientras cavaba, porque no plantaba para una reunión, para impresionar, para complacer. Plantaba para mí, por alegría, por belleza, como prueba de que algo puede florecer incluso después de haber sido aplastado. La última página de mi diario dice solo: mi hijo eligió su camino. Yo también. Uno llevó a la pérdida, el otro a la libertad. Ahora era su historia, pero no permitiría que reescribiera la mía. Había una paz en la preparación. Aún no era perdón. No estaba allí, pero era la paz de no buscar redención donde no se ofrece. Esa noche, apagué las luces a las 9 en punto. La bandeja quedó afuera, el té se enfrió, las galletas permanecieron intactas, el expediente cerrado. Pero todo estaba esperando, porque a veces lo más poderoso que una madre puede hacer es simplemente existir. Eran las 7:42 cuando sonó el timbre. Todavía estaba en bata, en la cocina, esperando que la tetera silbara. Hablamos más de una hora, sobre artritis, sobre bibliotecarios que fingían no ver, sobre las mejores estaciones de agua caliente y los estacionamientos más suaves para dormir. Y entonces Silvia dijo algo que jamás olvidaré. Pueden silenciarte, ignorar tus llamadas, cerrar las puertas, pero aún podemos elegir qué tipo de mujeres somos en el silencio. Esa frase me sostuvo como la mano de una madre, fuerte y gentil. Me dio una palmadita en el hombro y se fue, desapareciendo en la sección de biografías como un personaje de una historia que aún no había terminado de leer. Miré el teléfono. Ningún mensaje nuevo, pero, por primera vez, el silencio no parecía muerte. Parecía espera, y aún respiraba. El correo decía: Hotel Mirante, mediodía. Por favor, asista. Pensé que era spam. Casi lo borré, pero vi el remitente. Leandro, mi hermano. No tenía noticias suyas en 20 años, desde el funeral de mi madre. Me senté en el asiento del conductor del coche, con el dolor de espalda por el sueño incómodo. El aire olía a tapicería vieja y desesperación, las ventanas empañadas. Abrí el correo. Clara, he oído. No sé todo, pero he oído. ¿Estás durmiendo en el coche? Estaré en el centro de Mirante mañana al mediodía. Por favor, ven. Sin preguntas, sin presión. Solo ven con hambre. Con cariño, Leandro. Parpadeé. Leandro, mi hermano mayor, que me enseñó a robar galletas antes de la cena, que tocó la guitarra en mi boda, que desapareció sin despedirse, dejando a papá, mamá y a mí preguntándonos si habíamos sido importantes. Recordé que Daniel lo llamaba tío egoísta.
¿Por qué el tío Leandro no viene? Él era un fantasma en la familia, una sombra evitada. Nadie lo decía, pero la historia siempre insinuaba. Leandro huyó para vivir una vida buena y nos abandonó. Aún así, seguí mirando el mensaje, leyéndolo una y otra vez como si pudiera desaparecer. ¿Estás durmiendo en un coche? Extendí la mano. Tomé el archivo y lo puse delante de él. Sin acusaciones, solo pruebas. Lo abrió. Sus manos se detuvieron. 10 minutos. Solo el sonido de las páginas al pasar. Luego, lo cerró y me miró. No con desafío, sino con otra cosa. Reconocimiento, tal vez vergüenza. No sabía que era tan grave, susurró. Le dije, pero nunca preguntaste. El silencio que siguió fue distinto. Asintió lentamente. Por un instante, vi al niño que había sido. Estoy en un buen hotel desde nuestra luna de miel. El aire huele a limón y confianza. Pisos de mármol, música suave, personas con batas blancas. Me sentí intrusa, pero pulsé el botón del ascensor. Cuando las puertas se abrieron, vi a Leandro, más viejo, claro. El cabello antes rebelde, ahora plateado y peinado, aún alto, hombros anchos, los mismos ojos verdes que siempre parecían guardar un secreto. Se levantó al verme. Durante un segundo, ninguno de los dos se movió. No te he invitado aquí para discutir, dije. Te he invitado para que veas, para que escuches, para que dejes de vivir en piloto automático y finalmente mires lo que hicieron y lo que casi perdiste. Tomé el archivo y lo deslicé sobre la mesa. Si quieres reconstruir la confianza, Daniel, empieza por esto. Léelo todo. Despacio, sin excusas, sin interrupciones. Miró la portada, sencilla, una etiqueta escrita a mano. Lo que no viste. Aún así, no se movió. Me levanté, fui a la cocina, volví con 2 cafés. ¿Quieres mi presencia, mi sofá, mi tiempo? Mi hermana merece eso. Respiré hondo. Todavía no era confianza, pero era algo. Una rendija, tal vez suficiente. Leandro me miró como si viera un fantasma. El tenedor se detuvo en el aire. Nunca llegó a su boca. Lo dejó lentamente, juntando las manos. Sus ojos examinaron mi rostro, mejillas hundidas, cardigan con un botón faltante, manos temblorosas. Hace 2 meses vivía en el coche. Ahora, aquí. Y Daniel, de pie frente a la madre que creía haber enterrado bajo documentos y trucos, estaba a punto de aprender. Algunas mujeres no luchan con gritos, luchan con silencio, con preparación, con un poder que no necesita ser fuerte para ser absoluto. Me siguió. Tomé las rosas, las puse sobre la mesa, junto al archivo. Me senté frente a él, mirándolo a los ojos que una vez vi sonreír mientras me convencía de firmar aquel papel. El documento que me quitó casa, vida. Le conté del día del club de lectura, de las cerraduras cambiadas, del mensaje. Es la forma más amable. De la noche en el coche, almohada hecha de bolsa de compras, dolor en la espalda, la pregunta que me atormentaba. ¿Cómo me convertí en una carga para quien alimenté con manos temblorosas de madre? No puedes devolver el tiempo, dije, pero puedes entender. Eso es el comienzo. Extendió la mano hacia el archivo de nuevo. Lo observé. ¿Pensaste que estaba en un asilo? La verdad es que me mudé un día después de que dijeras que ya no necesitaba vivir en mi casa. Abrió los ojos como platos. Espera. ¿Esta casa? Asentí. Leandro ayudó. Marta se encargó de lo legal. Es mía. Comprada al contado, a mi nombre. Sin deudas, sin escrituras compartidas. Se reclinó. No tienes que sentirte el único culpable. Dije. No me debes nada. Movió la cabeza. Estás equivocada. Te debo. Siempre fuiste la buena, la fuerte. Tú lo sostuviste todo cuando mamá enfermó. Cuando papá no podía más, apareciste tú. Me amaste incluso cuando yo no respondía. Sentí calor detrás de los ojos. No quiero ser el hermano que regresa cuando ya es tarde. Todavía estás viva, Clara, y eso significa que aún hay tiempo. Dijeron que poner nuestros nombres juntos lo haría todo más fácil, más seguro. Dijeron que ni siquiera necesitabas enterarte. Crucé las manos. Él continuó. Al principio dije que no quería. Lo juro, mamá. Dije que parecía mal. Pero luego, no sé, las cosas fueron sucediendo. Una llamada, otra, una firma, luego otra más. Empecé a creer que quizás ella tenía razón. Cuando nada malo ocurrió, cuando no cuestionaste nada, me dejé convencer de que estaba bien. Su voz tembló. Me decía a mí mismo que estábamos cuidando de ti, que era solo temporal, una protección. Se rió. Amargo, pero no lo era. La verdad es que sentí poder. Por primera vez, control. Y eso era adictivo. El silencio flotó en el aire.
Y cuando vi lo fácil que era mover cosas, abrir cuentas, la tetera de cobre en el alféizar de mi antigua cocina, Daniel me la regaló en mis 50 cumpleaños, cuando mamá aún venía con beso en la mejilla. La llené de agua, la puse en la estufa, la llama silbó, cobrando vida. Esperé en la puerta trasera, mirando la magnolia en el patio silencioso, el comedero oscilando, el banco bajo el árbol rojizo del otoño. Cuando la tetera silbó, la apagué. Ninguna respuesta esperándola. No por mí. Algo en mí había cambiado para siempre. Me senté en la silla, sosteniendo la taza caliente. El té estaba tibio, pero no importaba. Era un silencio que no se interrumpe. Un silencio merecido. Daniel tendría ahora que enfrentar sus elecciones, su dolor, su culpa. Ese era su camino. Yo ya cargué demasiado por él. El pensamiento llegó sin drama, sin lágrimas. Lo que necesita ser salvado ahora soy yo. Antes de continuar, déjame hablar de la casa verdadera. La de la calle de los Olivos, no aquella con lámparas de araña y mármol que Daniel vio la semana pasada, sino la casa donde viví casi 40 años. Nada lujosa, una cabaña sencilla, persianas descascaradas, un columpio en el porche que crujía con el viento. Cada rincón, cada arañazo en el suelo, cada azulejo roto tenía una historia. La compramos en 1984. Ricardo y yo acabábamos de casarnos. Yo, enfermera recién graduada. Él, profesor de primaria, con un corazón demasiado grande para este mundo. Creía en barbacoas, propinas generosas, niños ruidosos porque el ruido es señal de seguridad. No teníamos mucho. Recuerdo nuestra primera cena, frijoles con arroz, en platos prestados, una manta con mi té. Daniel corría en círculos, fingiendo ser un héroe, calcetines resbalándose. Esa casa lo contenía todo. Mis cumpleaños, mis abortos, nuestras peleas, nuestro perdón. La llamada cuando el cáncer de Ricardo regresó. La última noche, cuando no podía respirar sin mi ayuda, sostuvo mi mano no por miedo, sino porque no quería dejarme sola. Hace 7 años, lavé su funda de almohada, doblé su camisa de franela, la guardé en el cajón. Nunca la doné. Todavía no lo he hecho. Esta historia es un retrato profundo de la fuerza silenciosa que habita en muchas mujeres, especialmente madres, cuyo amor tantas veces se confunde con disponibilidad ilimitada. La protagonista, Clara, vive una trayectoria de desaparición sistemática, no por ausencia, sino por exceso de presencia, de cuidado, de entrega. Ella se entrega por completo a la familia, cree que el amor se demuestra en el silencio, en la paciencia, en el perdón constante, pero descubre, con dolor, que algunas personas no ven el amor, simplemente lo consumen. La traición no llega con gritos, sino con firmas falsificadas, puertas cerradas y documentos que borran una vida entera. Es en este abismo donde nace su verdadera resistencia, no en la revuelta, sino en la decisión de existir con dignidad, incluso cuando el mundo intenta reducirla a una carga olvidada. El camino de Clara no es de venganza, sino de recuperación, de sí misma. Cada pequeño gesto, como cambiar el número del teléfono, plantar narcisos fuera de temporada o preparar una taza de té en silencio, es un acto de soberanía. No necesita probar nada en un tribunal. Su victoria está en despertar en una casa que huele a albahaca y paz, en saber que sus manos, que un día sostuvieron vidas, ahora sostienen su propia libertad. La justicia, en este caso, no es ruidosa. Es el derecho de respirar sin culpa, de elegir el silencio como refugio, no como prisión, y es en este comienzo discreto donde reside el poder más absoluto, el de no depender del reconocimiento ajeno para sentirse entera. Esta historia nos invita a reflexionar sobre los lazos familiares que muchas veces se confunden con control, sobre el amor que exige sumisión, y sobre el mito de la madre eternamente sacrificada. Clara nos muestra que el verdadero perdón no siempre es perdonar a los demás, sino dejar de castigarse por haber sobrevivido. Su viaje es un recordatorio. Nadie tiene derecho a decidir cuándo dejas de pertenecer, y que, incluso cuando te roban tu casa, tu historia y tu nombre, aún es posible construir un nuevo hogar dentro de ti, porque el amor propio, cuando se cultiva con valentía, florece incluso en el suelo más aplastado. Cuídate con amor, incluso cuando el mundo a tu alrededor parece olvidar que existes. Esta historia nos recuerda que el valor de una persona, especialmente el de una madre, de una mujer fuerte y silenciosa, no se mide por lo que posee o por quién la reconoce,
sino por la valentía de seguir adelante, de reconstruirse en silencio, con dignidad. Nunca subestimes el poder de un nuevo comienzo, por muy sencillo que sea. Una taza de té, una flor cogida en el jardín, un paso dado hacia la verdad. Y sobre todo, recuerda, perdonar no es obligación. Existir, respirar, elegirte a ti misma. Eso ya es una victoria. Cuéntame qué te pareció la historia. Sabes que me hará muy feliz leer tu comentario. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Además, compártelo con amigos y familiares. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo video.